Yo sufro un accidente gravísimo donde me rompo toda la cara. Todos los alimentos los tenía que consumir por un pitillo, porque los dientes eran un problema. Ah, no te llamamos porque es que otra vez paisa. No tenía ni con qué vivir en ese momento, ni con qué comer. Ramiro Meneses es uno de los actores que más tratamos de cuadrar la agenda para poder tener esta conversación hasta que lo logramos. Y hemos estado sentados conversando con todo ese elenco. Ya contigo vamos cerrando ese bloque de conversación. Gracias por hacer parte de Cosiaca. Bienvenido a Teleantioquia. Qué bueno que estemos aquí hablando. Yo ya sé que Teleantioquia es un matrimonio que yo tengo desde hace mucho tiempo. Así, fiel. Aquí hay fidelidad. Fiel, hemos hecho proyectos juntos, hemos trabajado hicimos un programa como de esparcimiento, de entretenimiento, que era 4 por familia, que era un programa concurso. Hicimos eso hace muchos años, año 87. Yo no era de Teleantioquia, pero lo que yo hacía lo pasaban en Teleantioquia, que eran unos pequeños documentales y todo esto, y yo hacía sonido. A eso iba a ir. Dije, me voy a volver un poquito más porque yo me enteré hace un par de días de eso que me contaste, que tú fuiste sonidista en Teleantioquia. Antes de irme a Bogotá, realmente yo me fui para Bogotá pensando en sonido, en iluminación, no en fotografía, Más un sino tema de sonido e producción. iluminación más detrás. Y a los 15 días estaba trabajando como actor, entonces ahí ya cambió todo el panorama y yo terminé fue actuando. ¿Por qué? ¿Te pidieron un favor? ¿Cómo llegaste? No, a la actuación en televisión llegué porque estaba en una fiesta y alguien sabía que yo había hecho Rodrigo D y me dijo, te voy a presentar el director, que era Elsa Vázquez, me presenta a Juan Camilo Jaramillo, otro antioqueño, y él me dice, sí, trabaja, pero sin conocerme. La ventaja es que en ese entonces no había casting, uno no presentaba ninguna audición, sino que él me miró y me dijo, voy a escribir, porque además él escribía, me dijo, voy a escribir un personaje para ti en una serie que se graba, es capitular, sale los domingos y voy a escribirte un personaje. Y me escribió un personaje y de ahí en adelante me salían cositas, no me salía nada tan importante hasta que Juan Guillermo, que es otro teleantioquense, hasta que Juan Guillermo Izaza, Juan Guillermo Izaza me dice, también coincidencialmente por otra amiga, me dice, te voy a escribir un personaje, una amiga Sonia Ceballos y Ángela Pérez. Entonces me dice, voy a escribirte un personaje para 10º grado. Yo voy a 10º grado y me dice, te voy a escribir un capitulito, a ver cómo te va. Me escribe un capítulo y ahí un capitulito, después 2 y después los 4 y ya con eso todo bien, pero no era sino hasta los victorinos. Pero ahí sí sentías que definitivamente era lo que querías hacer o seguías como en esa No, exploración. yo ya sabía primero porque estaba estudiando. Estaba en etapa de formación, estaba ya para cuando yo entro a 10º grado, tengo escuela. Ya. Estoy en etapa de formación y la aplico. Entonces ya se sentía que era por ahí. Ahora, si tú me lo preguntas, si actor o director, yo te digo director. ¿Sí? Sí, yo te digo director toda la vida. ¿Por qué? Porque tengo más control del conocimiento, porque tengo que actuar por todos los personajes para poder saber cómo es cada uno, para poder entender desde antes, desde el génesis, lo que cada actor debía hacer. Y porque los puedo ver y comparar con lo que ellos tenían, lo que yo tengo y el resultado. Y cuando uno tiene como esa vena también tan fuerte desde la dirección y que además pues aplicas cuando estás en el papel de actor, piensas también mucho como director a veces, no, ahí sí respetas el lugar de actor yo me olvido de todo, me olvido de el único conocimiento que yo tengo cuando estoy actuando es el conocimiento de cómo funciona y cómo aprovechar al máximo toda la parte tecnológica que hay detrás. Pero lo que tiene que ver con dirección, con lo que yo
callado, callado. Yo no opino, no digo, deberías hacer esto. No, el director es para mí Manda. sagrado. Wow. Yo ahí no digo Qué nada, no noble. participo. Si me lo pregunta con todo el respeto del mundo, doy una opinión. No me meto en nada, pero sí tengo una conciencia de cuál es la cámara, cómo aprovecharla, cómo trabajar con el sonido, qué cosas hacer para llamar la atención, cómo llevar mi personaje a una magnitud mucho más fuerte con respecto a la cámara, porque yo puedo dar que la cámara me busque a mí, pero si yo tengo el conocimiento de la óptica que hay, yo sé que yo puedo llevarme el movimiento de la cámara o Ajá. ayudarle a mi compañero que está atrás y dejarlo atrás o ponerlo delante de mí o rodearlo. Yo solito hago un movimiento que la cámara va a necesitar, que se va a enriquecer, que va a ser, pues no es lo Sí. mismo que un actor plano que simplemente piensa que la cámara está ahí, no, la cámara no está ahí. Yo trabajo como actor con la cámara. Y eso no lo suelen hacer todos. A veces Hay que tener el conocimiento, la habilidad y el sobre todo conocimiento. ahora, pues digamos que estas cámaras tienen una óptica fija, pero hoy en día con la óptica intercambiable, pues tú vas cambiando de lente y uno ya más o menos, uno ya lee qué lente. Yo llego y miro la cámara y digo, ¿tienes un 32 o eso es un 24? Sí. ¿Cierto? Y ahí, de acuerdo Hay a eso, ojo. yo ya sé más o menos qué cámara tiene un 50, dónde va el 85, qué movimientos puedo hacer con un 85 o qué movimientos puedo hacer con un 16 milímetros. Ramiro, hablemos de los victorinos. O sea, uno está contigo conversando y evidentemente tiene que regresarse a ese momento. Te marcó mucho y también fue como un hito importante en tu carrera. Los victorinos es una bonita historia, primero porque yo vivía con Juan Guillermo Izaza, libretista. Yo estoy seguro que ustedes lo conocen. Juan Guillermo muy gentilmente me tiene viviendo en su apartamento. Yo pago una renta que dejo de pagar porque no tenía ni con qué vivir en ese momento, ni con qué comer, ni con qué pagar arriendo, con qué pagar un Nada. pasaje. Pero yo soy buena paga. Entonces la verdad, muy generoso conmigo, un gran amigo. Y no me salía nada de trabajo, nada de trabajo, nada de trabajo. Yo sufro un accidente gravísimo donde me rompo toda la cara, yo quedo con la cara destrozada. La recuperación fue bastante difícil. Yo todos los alimentos los tenía que consumir por un pitillo. ¿Y eso fue qué año? Eso fue en el año como 89, 90, algo así. Y un día yo estaba en una exposición de arte en el Mambo y se acercó alguien y me dijo, oye, mira, te estaba buscando. Y yo, acuérdese, teléfonos Sí, de la casa. claro. Entonces uno o está o se no pierde está. la llamada. Y me dice, mira, te estaba buscando, puedes llegar el lunes a RTI Televisión. Y yo, claro, allá estaré. Ahí me citaban, miren ustedes, por ahí 8:30, yo llegué a las 8. Llegué rapidito porque me interesaba Sí, el trabajo. claro. Pero me dijeron que me iban a hacer casting. Cuando me presentaron al director, yo creo que él me vio una cara de bandido que inmediatamente decidió no hacerme casting. Dijo, paso derecho. Claro, entonces llegué y me mire y ella le dice, ya te lo bajo al estudio para que le haga. No, entrégale los No le ve libretos, esa cara. él es. Pero de eso muy poco. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces además pues, de tu pasión por la actuación, por el teatro, por el cine, por todas estas artes? ¿Qué más disfrutas hacer? Lo que me da la gana, Sí. lo disfruto mucho. Creo que no me pongo un parámetro, no Sin pienso. mucho plan. Todo el día tengo que estar haciendo algo, todo el día. De hecho, a veces me sobrecargo
de cosas. y hago muchas cosas a la vez y termino muy, muy, muy cansado. Entonces no me queda tiempo para nada. De hecho, aquí donde estoy como descansado, pero yo sé que yo regreso a Bogotá y en Bogotá voy a tener un fin de semana complicado. Antes de venirme, ayer tuve 2 funciones en la noche y luego una reunioncita como hasta las casi 2 de la mañana para venirme acá a Al las 8 de la estreno. noche a 8 de la mañana en el aeropuerto. Entonces todo el tiempo es así, pero yo le saco gusto a Gusto. todo. Entonces yo sé que en mi maleta no faltan las baquetas. Sí. Yo con las baquetas hago otra, no toco la batería, pero hago unos ejercicios que me permiten retarme. Por ejemplo, como de... Por ejemplo, entonces hago unas combinaciones de golpes dobles y sencillos que para mí son importantes, o trabajo las muñecas, o trabajo los dedos, y entonces hago otro tipo de cosas que me serenan. Y eso te Hoy da cargo siempre un cuaderno para hacer algún dibujo. Parezco como un estudiante de universitario, bachiller, siempre bachillerato, cargo sí. en alguna huevonadita ahí. O sea, nada raro que te veamos por ahí un día con las baquetas buscando un No, poquito siempre las de... cargo, Sí. siempre ando con ellas, es parte de mí. Creo que si hay algo que yo soy en esta vida, yo no sé si yo soy un buen baterista o no soy buen baterista, pero sí sé que la batería es parte de mi vida. Es un apéndice. ¿En serio? Todo el ¿Y nunca tiempo. te enfocaste mucho en ese tema de la música, muy fuerte, así como dedicarlo a full? De dedicarme a la música, no, pero siempre La tienes ahí. soy fiel a ella, o sea, sigo haciendo música, sigo sacando canciones, con Peste Mutantes seguimos tocando de vez en cuando. Tengo otra banda o un estilo distinto que es funk. Para mí es bueno porque es mucho más música un poco más complicada, más elaborada, donde toca ser más preciso en ciertas cosas, toca saber un poco más de música para colocar bien los sonidos, los músicos con los que toco, y se llama Banda por Horas. Cada que yo vengo a Medellín, es más, mañana voy a estar tocando con Banda por Horas Sí. en un ensayadero, porque cada vez que hey, voy para Medellín, pum, Es Banda por terapia Horas. también, Y es ahí solo terapia. toco la batería. Wow, qué bien. Hablemos de Juvenal, de esa gran historia. Yo tengo que confesarte que es mi personaje favorito de la serie. Ay, gracias. A mí Juvenal me parece que logra, y en conversaciones tú me has contado todo ese proceso de investigación que hiciste para poder llegar a ese resultado final que es wow, y que le ha entregado a la gente carcajadas, no al nivel de Juvenal, pero que todo el mundo dice esa risa de Juvenal. Llega este proyecto, automáticamente te subes en el tren y dices voy, cuadras temas de agenda y logramos tenerte en la producción de Cosiaca y desarrollar este personaje de Juvenal. Fuiste muy juicioso en investigarlo, la época, el momento, la caracterización también. Contanos un poquito de eso. Juvenal, pasa algo cuando alguien le dice va a ser el bobo del pueblo, ¿cierto? Uno tiende a que uno piensa que el bobo del pueblo, todos los bobos son iguales. Ni no lo digo de manera despectiva, no. Digamos que alguien que tiene esta condición se caracteriza porque ya tiene un rótulo, bobo del pueblo, ¿cierto? Es que me estoy acordando de una escena, la escena de la esquina del bar. Ah, sí. Es que es buenísimo, o sea, te confieso que amo a Juvenal. Pero mira que hay algo muy bonito con los personajes y es que uno puede hacer, o sea, yo me he encontrado, voy a revolver, pero Sí. después uno. Me he encontrado en ocasiones que hay alguien que llega y me dice, no te llamamos porque es que otra vez paisa. Y acabas de hacer un personaje. Yo digo, no, pues es que ni que todos los paisas fueran un clon, no. Sí. Todos los paisas somos diferentes. Uno puede hacer este paisa o este paisa o este paisa, y eso tiene múltiples lecturas que permiten que los seres humanos seamos tan específicos, tan individuos. Entonces yo pegándome en eso, cuando recibo a Juvenal Barrera, yo digo, bueno, Juvenal, un arriero. Entonces yo empiezo a pensar en temas de producción y digo, bueno, seguro el vestuario
va a tener unas combinaciones de colores tierra, va a tener mucho caqui, va a tener café y va a tener blancos, blancos sucios, no sé qué, bueno. Por ahí empecé como pensando, listo, hay que buscar qué pasaba, qué tiene que haber en ese entonces. Y empecé como a mirar cosas. Y yo, a Carlos Niños, pues yo lo conocí, y yo empecé como a hablar con él y a decirle, mira, es que tengo esta idea, no sé qué tienen ustedes, a ver, no sé qué, hermano, cuando nos veamos yo le muestro y usted me dice, entonces vinieron las pruebas. En las pruebas yo pude haber llegado con este bigote o con barba o con un pedacito de bigote o con patillas. Pero entonces empecé a irme más atrás, más atrás, más atrás. Y lo que entendí es que el bigote era muy coqueto. Hay gente que, como Ñito, Claro, que ¿cierto? se lo Que tiene peinaba. el bigote con el cual juegan. Hay otro tipo de patilla que es larga, hay otro tipo de barba, hay barba alargada, en punta. Y yo decía, pero a ver, ¿por dónde me voy? Entonces me acordé que mi abuelo tenía, no solo mi abuelo, muchas personas que aún en los pueblos todavía existen, hay gente que tiene solo ese pedacito de aquí, solo esto, como si hubieran quedado mal afeitados. Entonces yo dije, Por ahí es por es. ahí que me tengo que ir. Entonces, cuando hicimos las pruebas, me dijeron, no, pero es que Hitler, el bigote de Sí. Hitler. Yo, no, ese no es el bigote de Hitler, es el bigote de toda una época de evolución del bigote. Es parte del tipo de bigotes que hay dentro de la pluralidad de bigotes de la humanidad, porque los hay de todo tipo. Hay hasta teñidos. Entonces, no es solamente Hitler, es Chaplin. Ah, Y sí, si me claro. iba para este lado, que también pero entonces ya sería Cantinflas, a unos referentes muy fuertes. Entonces lo que hicimos es dejarlo un poquito más amplio, menos corto, menos aquí y más un poquito más extendido, lo que da esa Esa sombrita. Me sensación. hace acordar de mucho de mi abuelo Rufino. Y luego vino la siguiente parte. Es la primera vez que yo utilizo una caracterización externa a la A la actuación, actuación. la utilicé para este personaje. Entonces Contemos esa historia de esas prótesis y cómo tomas también un poco esa hablé decisión. con Elkin Jiménez, que es el odontólogo con el que ve toda esta parte, toda mi parte odontológica, el que me conoce la muela menta. Y yo le dije a él que, mira, te traigo unas fotos, te traigo unas cosas de vestuario y me gustaría que pudiéramos hacer un tema de ortodoncia que me permita hablar, pero que también cuente que es que el desgaste de los dientes de la gente primero no había cómo solucionar un problema de ortodoncia, no había cómo solucionar un problema de muelas, un dolor de muelas, una muela mal acomodada, En esa dientes época incluso montados. creo que se Era sacaban ante un preferible dolor. sacar el diente. Sí. Era preferible sacar el diente y era más lujoso no tener dientes que tenerlos, porque los dientes eran un problema. Eran un problema porque en cualquier momento te iba a dar caries o en Sí. cualquier momento se iba a infectar y entonces el dolor de muela, le echaban las gotas eléctricas para que no sintiera por un tiempo, pero eso solamente era un paliativo, no aliviaba del todo. Entonces empezamos a montar y yo le dije, Elki, pero quiero que se me vea mueco atrás, que yo pueda reírme a carcajadas y se pueda ver al fondo que hay encía, que no hay dientes. Entonces empezamos cubriendo todos los dientes de atrás y dejamos ya toda la persiana de adelante, pero dientes montados, unos más Peleados de un largos, lado uno. para otro. Y el que ha sacado de todas las muestras, ha sacado el color del diente y ha sacado diferentes tipos de dientes, algunos con raíz. Y entonces lo fuimos metiendo, pues yo no, Y, él metió y yo. y era cómodo. 15 días duramos haciendo eso. Dios mío. Es cómodo porque es con mi propia mordida. Sí.
O si hubiese montado sin la oclusión Claro, hubiera sido correcta, muy complejo. seguramente me hubiera pegado un mordisco o algo así. Y la risa. Obviamente el guión y el libreto decía, era como la propuesta de una risa exagerada o cómo llega también esa característica tan propia de Juvenal Barrera. No, la risa es buscar algo escandaloso y yo busqué la más escandalosa. Sí duré, yo creo que un día y medio como buscando a ver por dónde me iba. Entonces yo decía, si no tiene dientes, entonces empecé a trabajar como si no tuviera. Y cuando uno no tiene dientes, pues tiene un espacio por donde se le va el aire, el aire sale Sale. más fluido porque no hay manera de retener. La lengua se ubica de una manera distinta y de ahí en adelante. Qué nota. Ese Juvenal está ahí entregándonos una historia muy divertida de la mano de ese gran elenco que tenemos. Tú y todos los que hacen parte de Cosiaca. Me decías ahorita que eso no se ve, o sea, que rara, es muy difícil hacer Eso coincidir es lo que un coincidió en milagro, eso Cosiaca. es un milagro lo que pasó aquí. Primero que todo es complicado reunirlos por temas de tiempo, el uno está ocupado, el otro está en una producción, el otro está haciendo teatro, el otro ya no quiere saber más de actuación, el otro hace tiempo no actúa, la gente ya no se acuerda de él, cualquier cosa. El otro no vive en el país. Ya con eso, unirlos es... Pero además... eh, en un, ¿cómo decirlo? Estamos hablando que es Antioquia, ¿me entiendes? Hay de diferentes Sí. regiones, con un amor y con una referencia por Antioquia, pero no todos somos antioqueños. Y sin embargo, todos tenemos amor de antioqueños. Todos los que están ahí querían estar en Cosiaca, todos con un amor infinito. Conozco que hubo llamadas de yo quiero Sí, estar ahí, claro, total. quiero estar ahí, es que exijo estar ahí. Y eso no se ve, pues nada. Fuera de eso, usualmente también cuando hay tanta estrella nadie brilla porque todo el mundo opaca y queda todo el mundo ciego porque todo el mundo quiere brillar. No, aquí no. Yo creo que sí, a medida que ustedes vean los capítulos hay un amor no solamente por estar en Cosiaca, sino por reencontrarnos todos en el mismo lugar. Hay un respeto, porque además entre los que estamos hay mucha admiración de los unos por los otros. Un respeto, admiración, queridura, es bien especial. Varios no coincidían hace rato incluso y llegaron ahí a reencontrarse. Llegamos ahí a reencontrarnos. Y fuera de eso, tenemos un Cosiaca que para mí es lo más acertado y es haberle dado ese personaje a John Alex Toro. Creo que es el Cosiaca correcto. Ramiro, para ir finalizando, lo que significa este proyecto para tu vida, pero también para la televisión, a la vez para un canal como Teleantioquia en su cumpleaños 40. Son muchas cosas. Para mí es motivo de alegría, es sentir que estamos haciendo una parte también de la historia. No solamente historia con el tema de Cosiaca o el mito de Cosiaca o lo que podemos imaginarnos cada uno de Cosiaca, sino que estamos haciendo historia con el conocimiento tan raro, porque a nosotros siempre nos hablaban, es más, Cosiaca era como una travesura, ¿cierto? Era un personaje que no existió, para mí no existió porque yo no lo vi, y yo lo que no veo no existe. Y para muchos otros pasó de lugar en lugar. Entonces, ese personaje tan antropológico, primero me llama mucho la atención, segundo es una historia increíble y si está hecha por pucheros, pues tiene otro sello de garantía que es único. El pool de compañeros y compañeras con los que estoy, es que yo me emociono cuando los veo, no puedo dejar de abrazarlos, de decirles cuánto los quiero, cuánto hacía que no los veía y cómo me alegra verlos.
y nuevamente lo que nos cobija, que es Teleantioquia. El saber que podemos hacer unos proyectos grandes con un presupuesto que puede que no sea el más frondoso, pero pues es un presupuesto que nos ha permitido hacer este sueño realidad. El sueño de hacer buena televisión con personajes grandes y no solamente de eso, sino con personas entrañables de la región. O sea, Vargasville, que no Sí. lo, de hecho lo tengo que llamar, pero ver todo este grupo de actores emergentes, de personas que están ahí detrás haciendo posible que existan personajes que de pronto no hablan, pero Sí. dicen todo con la trasescena. El saber que hay una historia contada por nosotros mismos, por Teleantioquia, por los que estuvieron detrás, delante, por todo el grupo técnico de producción, es para mí la mejor paga. No, gracias de verdad, Ramiro, por haberle apostado, por sumarte, por entregarnos ese personaje, por divertirnos, por hacernos reír esas noches en Teleantioquia con el personaje y con el personaje toda la historia que hay alrededor y cada uno poniendo de lo suyo. Entonces, esta es tu casa, siempre lo será y es un Gracias. privilegio tenerte aquí. No, las gracias son mutuas. Yo me voy muy contento, me voy con un buen resultado. Me encanta la factura, creo que tenemos Cosiaca para Sí. rato, ojalá, y ya quedó la siembra lista, ahora vamos a recoger. Gracias.